Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es un programa muy especial de distintos lugares de nuestro planeta y va a ser muy conmovedor, creo yo, el programa. Antes de comenzar, voy a presentar a nuestro anunciante Ricardo Vergara, donde tienen todos los libros, no solo en papel, sino también en Amazon. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Bueno, como les decía, hoy es un programa que hace mucho tiempo creo que se merece la audiencia de todos, porque es un programa que va a abarcar una problemática muy actual, que es el abordaje del adulto mayor desde la perspectiva legal, institucional y psicosocial. Y para eso vamos a anunciarlo con un poema de alguien que nos visitó, la escritora Esther Coria.
Bueno, gracias Esther, muy emotivo. Y bueno, voy a presentar a los invitados. A mí me corría ese escozor en la piel, ¿no? Porque realmente es muy sentido lo que escribió Esther. Bueno, bienvenida Montserrat Folguera Julia, desde Madrid. Bueno, desde Barcelona. Desde Barcelona, Sí, Bueno, desde cerquita de Barcelona. Sí. sí, perdón. Bueno, como ven que la gente sabe que esto es en vivo y me puedo equivocar. Todos nos No, no hay ningún equivocamos. problema. No hay No, ningún Un bueno, problema. poema puede ser. sí, la verdad que es un poema que me emociona mucho y Esther sabía que lo íbamos a pasar y bueno, lo hizo en homenaje a su madre y creo que me pareció como la introducción un poco de todo lo que vamos a hablar, ¿no? No solamente de la parte enferma del adulto mayor, pero sino también del afecto y del cuidado, como dice Monse, ¿no? Que ya lo va a explicar ella. Bueno, Monse es gerente de la Fundación de San Josep y va a explicar qué significa luego la palabra redos. Yo le dije que ella después se presente, ¿no? Muy bien. Porque hace más de 25 años que está integrada a la institución y ahora forma parte y es presidenta preside la presidencia de la Federación de Entidades que no tienen lucro y que se dedican al cuidado de ancianos desde los servicios de residencia, centro de atención domiciliaria, y bueno, ella representa a esta federación que después nos va a explicar y nos va a mostrar algo hecho muy caseramente, como dice ella, pero con mucho amor. Bueno, Pedro, que ya es un invitado de la casa y siempre, bueno, nos acompaña en todo su trabajo que hace desde lo jurídico, pero como psicólogo forense de la Corte Suprema de Justicia. Y de esto, bueno, su currículum: es profesor titular de la Cátedra de Psicología Jurídica de USAL, titular de la especialidad en Medicina Legal y presidente del capítulo de Psicología Jurídica de la Asociación de Psicología de Salud Mental, dictando siempre cursos, trabajando. Después van a estar en julio con otros colegas para el código, digamos, para un código penal. Pero bueno, él siempre nos aporta porque es aparte muy didáctico y habla de una realidad, ¿no? O sea que es muy difícil cuando uno habla de las leyes, hablar teniendo en cuenta la realidad, que es un trabajo también muy difícil el que ellos hacen. Y Jorge Schneider, que ya ha estado también con nosotros, que es un estudioso, es un psicólogo de Uruguay, de Montevideo, psicólogo clínico, docente de la universidad, tuvo a su cargo varias áreas en psicogerontología psicoanalítica y la coordinación de muchas actividades académicas de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología. Asimismo, es autor de varios artículos, pero además también de todo eso, él siempre nos aporta no solamente el aporte psicoanalítico, sino también el aporte filosófico y el aporte social. Además de ser columnista, lo estoy haciendo muy breve a los currículums de cada uno porque prefiero que lo vayan conociendo. Es columnista del mensual Identidad de Uruguay, Radio Sefarad de España y colaborador de numerosos medios periodísticos e instituciones culturales de Argentina, México y de Israel. Y desde 2018 nos acompaña todos los martes con un espacio radial que es increíble. Tiene muy buena conductora y además él siempre desarrolla temas de la actualidad, que es Mano a Mano sin Diván. Así que bueno, bienvenido Pedro, Jorge y Monse. Gracias, Susana, una vez más. Vamos a comenzar un poco, a ver si te parece, Pedro, un poco, ¿qué hay? ¿Cuál es la protección, si existe,
que a él siempre le preocupó antes de empezar el programa, lo hablaba con Monse, pero contanos un poco para que la audiencia sepa cómo te surge a vos esta preocupación por los adultos mayores y después nos vas Uh, explicando. Esto es una mesa, ya les expliqué a todos, sí, Monse es la nueva en el programa, pero acá pueden ujú. participar todos. Cada uno va a aportar desde lo que está haciendo, pero por supuesto es un diálogo entre todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Jorge, Monse. Bueno, Susana, a ver, ¿cómo explicarte y cómo resumirte, no? Porque, bueno, yo la otra vez me acordaba que cuando yo era estudiante, uno empieza a hacer congresos y jornadas, ¿no? Y buscando los antecedentes míos para presentarlos en un determinado lugar que tenía que hacerlo, eh, me encuentro con el primer certificado mío del primer congreso que yo hice, siendo estudiante, de avanzada pero estudiante, y era el primer congreso de geriatría, se llamaba, no era gerontología, sino geriatría y gerontología, ¿no? No sé por qué en ese momento terminé en ese congreso, hoy por hoy entiendo, pero en ese momento nunca supe, dije, bueno, voy a hacerlo porque me interesa, pero esto me acompañó el resto de mi vida, ¿sí? Hoy por hoy ya soy un señor grande, ¿sí? Cuando era, a diferencia de lo que era cuando estudiaba, y bueno, realmente siempre me ha apasionado el tema de la tercera edad, como se denomina, o adulto mayor, ¿sí? Viste que uno siempre tiene, al menos desde mi subjetividad, me cuesta mucho poner ancianidad, tercera edad, gerontes, uno no sabe, porque todo término a mí me parece, quizás es un tema mío, ¿no? Algo peyorativo, entonces me parece como algo descalificador, entonces me parece que tercera edad o adulto mayor me parece mucho más apropiado. De hecho, las convenciones, ¿sí?, que se han realizado fueron para adulto mayor. Entonces, bueno, mi preocupación siempre fue qué pasa con estas personas y con los lugares de residencia acá en Argentina, porque bueno, yo conocí uno en Italia hace muchos años, pero acá, sí, en Argentina, bueno, he visitado bastante, quizás por tener que ver personas para determinar su grado de capacidad psíquica, ¿no? Cómo se encontraba psíquicamente. Entonces, claro, más allá que, bueno, no me encontraba con lugares, a mi criterio, del todo, como que no se le podría brindar del todo la comodidad a la persona para que pueda sentirse como en casa, ¿sí? Entonces empecé a ver los talleres, qué tenían, qué no tenían, si la familia visitaba, no visitaba, porque me parece sumamente importante la contención familiar y sobre todo que el personal que está, que se ocupa de cuidar al adulto mayor esté capacitado y sepa de qué se trata. Vos sabés muy bien que acá en Argentina, justamente por a veces la falta de trabajo, muchas personas se dedican a cuidar gente mayor sin tener quizá formación y menos paciencia, ¿sí? Porque para cuidar a un adulto mayor se requiere también de paciencia, de flexibilidad y una cantidad de cosas más, y que por una cuestión económica lo realizan. Por eso a veces muchas familias terminan colocando cámaras en sus departamentos justamente por los niveles de violencia, ¿sí?, que han descubierto cuando estas personas quedaron al cuidado de estos cuidadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a ver que empiezan a aparecer ciertas leyes, de hecho la Constitución Nacional lo marca, acá en la de Argentina, de hecho hay muchos congresos sobre que empezaron a hacerse sobre envejecimiento, en el 82 en Viena, en Madrid en el 2002, la Convención de Derechos Humanos de Adultos Mayores. Hay una cantidad de leyes y convenciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me pongo contento, estoy contento porque hay leyes que me amparan. Pero hay una diferencia, a mi criterio, ¿sí?, sustancial entre la creación o promulgación o sancionar una ley a que tengan las herramientas y los instrumentos para poder dar respuesta, ¿no? A ver, hay una ley de violencia. Vos sabés que yo trabajo con violencia de género hace años, que es una temática que sí me interesa también bastante, así como mucho más me interesa más el tema de ancianidad y tercera edad y adultos mayores, pero siempre hay, ¿no?, recursos que desde el Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, el Poder Legislativo, ¿sí?, se ofrecen, se sancionan leyes, se crean leyes, ¿no?
pero después vos ves como que están, pero se capacitan, nos capacitan, pero después vos ves que en la práctica es muy difícil poder ponerlo en práctica, ¿no? Poderlo verlo claramente. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre, digo, esta ley que surge, ¿sí? Y ponerla en la práctica? Si hay alguna ley es para que se ponga en práctica, no para hacer una ley para decir, bueno, estamos todos contentos, que hay una ley de amparo, ¿sí? Y no puedo dar respuesta. Entonces te encontrás con estas convenciones sumamente interesantes, enriquecedoras, uno las lee, les gusta, dice qué bárbaro el apoyo, qué bárbaro la dignidad, qué bárbaro la integridad, qué bárbaro todo, pero en la práctica al menos yo no lo veo, ¿sí? Y pido disculpas si uno tiende a generalizar, porque bueno, quizás hay diferencias, no digo que no, y hay lugares que la atención realmente es distinta. Entonces, ¿qué pasa? Te encontrás con también el Código Civil. En el Código Civil, a partir de la reforma del 2015, aparecen las figuras de la determinación de capacidades, que generalmente va más focalizado a lo que son la discapacidad, pero también encontrás personas adultas que presentan discapacidades, ¿sí? Entonces hay que hacer una junta interdisciplinaria con esta evaluación, ¿no? Para ver en qué grado de discapacidad tiene y si necesita lo que se denomina figuras de apoyo, ¿sí? Las figuras de apoyo tienen que ver con la asistencia familiar, ¿sí? O los acompañamientos para ayudar a esta persona a que pueda valerse dentro de todo por sí misma, ¿sí? Y colaborar en el desempeño de sus tareas. Esto sí nosotros lo hacemos, ¿sí? Lo que se denominan las causas por determinación de capacidad. Y después tenemos las causas, ¿sí? Que ingresan por violencia, ¿sí? Familiar o violencia de género, en donde incluye también, ¿sí? Las personas mayores. Cabe destacar que todas las convenciones, cuando hablan de personas mayores, se refieren a 60 en adelante. Y también, por otro lado, hay que tener en cuenta que, no por negar que a partir de los 60 no sos mayor, sí somos mayores, son las personas que... A ver, hay una realidad que empieza toda una cuestión psicoorgánica a envejecer, porque sí, esto está claro, pero se tiende a tildar a que toda persona a partir de los 60 ya es así, ¿no? Porque estadísticamente necesitan, ¿sí? Tener los 60 años en este caso es como la edad de imputabilidad e inimputabilidad, ¿no? 18 es imputable sin tener en cuenta quizás las condiciones de esta persona. Entonces, bueno, en la ancianidad pasa lo mismo, a partir de los 60, ¿sí? Generalmente todas las convenciones plantean que sos un adulto mayor. A excepción de la Organización Mundial de la Salud, que te dice, bueno, podemos extender hasta los 75, ¿sí? Y después va a ir dependiendo de los factores de cada sociedad, ¿sí? Estos factores que hay externos a internos, ¿no? Como lo que son externos, lo que es la sociedad, las instituciones, los recursos, e interno tiene que ver con el hábitat, donde vivís, los recursos internos que hay dentro de tu hogar, la familia, los amigos, ¿sí? No es lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad, esto está claro en toda parte del mundo. Entonces, digo, en donde hay mayores deterioros en determinados lugares que en otros. Entonces, bueno, uno empieza a ver todo esto y yo soy de ir un poco, no, la palabra no es ir en contra, pero sí de rebelarme un poco contra estas cuestiones que no me parece que sean así, ¿sí? Digo, no me parece que se puede ser tan taxativo, ¿sí? Cuando se habla de los adultos mayores. Porque creo que no es un número, no son un número, no somos un número, ¿sí? Creo que todos tenemos el derecho a la cuestión de lo individual, a ser oídos, a ser escuchados, saber qué nos pasan, ¿sí? Digo, por eso que a mí la gente mayor siempre me interesó, porque entiendo que por lo que uno observó, por lo que uno vivió, por lo que uno evaluó, por el trabajo, ¿sí? Siempre, y porque uno escucha y vive dentro de una sociedad, generalmente aparecen como descartes, ¿sí? Como, bueno, no, está grande, dijémoslo, ¿no? A ver, y no es así. Digo, no está grande, ¿no? Viste que dice, sin embargo, para mí son sabios, ¿sí? Para mí son sabios. Yo estaba pensando la misma palabra, ¿no? Porque en las culturas justamente los mayores eran los que daban los consejos. El tema es... Mira Sócrates. ¿Qué pasó? Estaba en la placita y van todos a escucharlo. Para el dinero, ¿no? A ver cuánto me deja de herencia. Y el otro día hubo una persona que llevó a toda su familia a Francia.
Entonces uno de los nietos, de los hijos, dijo, papá, ¿cuánto gastaste para todos nosotros? ¡Qué barbaridad! No, hijo, es parte de la herencia que vos vas a recibir. Es un poco menos, pero a mí me hace feliz. Bueno, creo que esto también, ¿no? Porque como se dice que un mayor crió varios hijos, y los hijos por ahí a veces dicen que no pueden cuidar ni sostener a un adulto, ¿no? Bueno, por ley, por convenciones, los hijos deben hacerse cargo de los padres en caso de necesidad acá, ¿no? No, acá y en el mundo, porque la convención es internacional. Entonces, deben hacerse cargo. El tema es que después, como te decía antes, esto está escrito, se cumple, se hace, se toma el tiempo la familia o alguien a denunciar esto. Digo, el otro día también leía, ¿no? Hablando de los ancianos, tercera edad o adultos mayores, lo digo en todos los términos que conozco, ¿sí? Digo, niveles de violencia. ¿Cuántas personas mayores sufren hechos de violencia? Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, ¿sí? Año 2018, el 5% de las denuncias obedecían, ¿sí?, a personas mayores de 60 años. Digo, me parece muy poco. Me parece muy poco. Pero bueno, yo no sé, a ver, esto es una estadística de la Oficina de Violencia Doméstica, ¿sí? No voy a decir si es así o no, es una estadística que hacen ellos. Lo que sí me preocupa es que haya tan poca denuncia, habiendo tanto Claro, malos eso te tratos. iba a decir. ¿Sí? Es Claro. como los robos. Nosotros en la Argentina ya nadie denuncia los Claro. robos porque sabemos que no es. Y no sirve Es para que, nada, ¿no? si me permitís, es muy Sí, difícil. 11, hablen los dos, sí. En cuanto a esto de la violencia, del maltrato a las personas mayores, o a los adultos mayores, como los llamáis vosotros, nosotros también hemos tenido estadística y observación, y lo que nos damos cuenta, así en primera instancia y de una forma fácil, es que si para una mujer maltratada, el recorrido que tiene que hacer o el esfuerzo que tiene que hacer para denunciar a su agresor es muy grande, y además estamos en culturas y en sociedades que ya hemos tomado mucha conciencia de parar el maltrato, y estamos poniendo muchos medios. Imaginad para una persona adulta, para un adulto mayor, la dificultad que tiene para poder denunciar a sus propios hijos, si son, o a su propio entorno familiar, si es la causa de su maltrato, si son los causantes de su maltrato. Para un padre, para una madre, es inconcebible, en principio, poner una denuncia contra un hijo. Entonces, somos capaces de aguantar un maltrato. Muchas veces este maltrato, no sé en vuestro país, pero en nuestro país se ha constatado que muchas veces este maltrato es un maltrato económico. Sí. En momentos de crisis hemos visto familias que vivían y dependían de la pensión de este adulto mayor, y entonces se le ha privado de necesidades esenciales que tenía en pos de poder mantener al resto de la familia, ¿vale? Que esto, cuando se hace voluntariamente, y normalmente se hace voluntariamente, está bien, pero a veces hay abuso de esto, ¿no? Y se ha visto abuso de nietos hacia abuelos en este sentido. Pero no solamente maltrato económico, hay otro tipo de maltrato, que es la dejadez, es la no atención a las necesidades esenciales de esa persona. Entonces, en este sentido, yo creo que, por desgracia, ese maltrato es bastante universal, y las estadísticas no reflejan la realidad de lo que estamos viviendo, por esa contención que hay de la propia persona a hacer una denuncia sobre sus propios familiares. Sí, eso es verdad. Jorge, vos decías, Jorge tenía estadísticas desde Uruguay. Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar es un gusto compartir con ustedes este panel, y bueno, nos convoca un tema más que urticante. Yo creo que debemos situarnos también
los cambios de paradigmas que se han ido dando a lo largo de las últimas décadas. La hipermodernidad generó, digamos, el desmoronamiento de esquemas convivenciales y comunicacionales que respondían a parámetros que precedieron justamente la instauración de todo lo que es esta era tecnotrónica, ¿no? Todo lo que implicó este Big Bang tecnológico, bueno, devino también en cambios dramáticos, en el sentido de radicales, podríamos decir, a nivel de los roles asumidos y adjudicados dentro del contexto social. Venimos de un siglo XX donde hasta promediando ese siglo, la figura del adulto mayor era asociada justamente a lo que era la sabiduría, el respeto, un poco esa persona convocante y congregante de un saber útil y aplicable justamente a lo que era la educación, en tanto eran seres de referencia, referentes, podríamos decir que faros también para los diferentes colectivos. Eso que hoy por hoy incluso se mantiene en algunos pueblos originarios, en cuanto al consejo de sabios, ¿no? El sabio de la tribu, aquella persona que por el imperio del paso del tiempo obviamente fue acumulando un montón de elementos que le permitieron percibir la realidad desde otro lugar y generar un cúmulo experiencial y vivencial capaz de ser absorbido y aprovechado por su prójimo, ¿no? Por su descendencia. Y creo que en tal sentido deberíamos previamente, luego ya abundaremos, por supuesto, establecer que este cambio de paradigma sumido a lo que es la instauración de la hipermodernidad, o esa modernidad líquida que nos anunciaba con meridiana claridad Bauman, ¿no? Donde evidentemente la felicidad pasó a ser algo así como un camino que nos conduce a la puerta del shopping, dejando de lado esas cosas tan intangibles pero tan valiosas como puede ser escuchar cuentos narrados por un abuelo. La figura del adulto mayor sufrió un descaecimiento justamente producto de la instauración de la juvenilización como leitmotiv de esta sociedad de consumo que pretende, digamos, permanecer dentro de estándares juveniles, una suerte como de adolescentización que implica justamente apartarse de esos parámetros de respeto y merecida entronización del anciano como referente de primera línea, ¿verdad? Pedro, ¿cuáles son las leyes si alguien quiere saber cómo acudir a la justicia para protección? Mirá, para denunciar. ¿Vos pensás que la convención contra de los derechos humanos en función de los derechos de los adultos mayores se basan en lo que es la ley de violencia familiar nacional, la provincial, la ley de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas leyes lo que plantean es que toda persona tiene derecho a denunciar violencia psicológica y física, sobre todo si se hace a la mujer, también lo mismo en la provincia, entonces tienen esta posibilidad de hacer las denuncias, ¿no? El tema es volver un poco a decir, bueno, pero ¿quién hace la denuncia, no? Vamos a suponer un escenario en donde hay una integrante de la familia, adulto mayor, que sufre hechos de violencia. Y tal como decía Monse hace un rato, bueno, la madre es víctima de, y digo víctima por la cuestión de la vulnerabilidad, ¿sí? Porque esto de víctima, victimario, a veces, ¿viste? Hay que a veces replanteárselo, pero el tema de adultos mayores, niños e incapaces, ¿sí? Generalmente, bueno, por supuesto que hablamos de víctimas. Entonces, justamente por la vulnerabilidad que presentan. Entonces, ¿qué pasa si esto no es denunciado, no? La otra vez, vos mirá, escuchen esto, en una de las causas era una persona, una señora mayor,
que la causa era por una determinación de capacidad, para ver cómo se encontraba psíquicamente ella, en función de cierto deterioro cognitivo que presentaba, y la única persona que estaba con ella era su marido, su pareja, porque no estaban casados, pero sí era su pareja, a la cual ella había denunciado hacía varios años atrás por violencia doméstica, ¿no? Entonces esta mujer quedaba al cuidado de este señor que había sido violento con ella entonces estas son las cosas que a mí me preocupan, ¿sí? Estas son las cosas que a mí me preocupan. Uno dice, bueno, ¿quién puede denunciar? Y puede denunciar un familiar, puede denunciar un vecino, puede denunciar una institución, está obligado a denunciar. El artículo 2 de la ley de violencia familiar acá en Argentina habla de los deberes que tiene un profesional de la salud a denunciar. Y justamente es en estos, y niños, incapaces y ancianos. Como hay otros códigos, otros artículos dentro de los códigos penal y civil, también procesal penal, perdón y penal, para denunciar, que obliga a los profesionales de la salud a denunciar en casos de justa causa, ¿no? Entonces vos decís, bueno, después se verá qué se considera justa causa, ¿no? Creo que es lo que atenta contra la integridad, ¿no? Justamente porque estás ahí entre el límite con el secreto profesional, ¿no, Susana? Es como que... Entonces, pero cuando hay personas vulneradas en sus derechos, ¿sí? En su integridad, me parece que sí hay que denunciar, y los profesionales de la salud estamos obligados a denunciar. Yo creo que ese punto es muy importante, ¿no? Porque muchos profesionales tienen miedo, no saben cómo hacerlo. Yo te escuchaba y me acordaba de algo que nos pasó en nuestro país y que sigue pasando. Yo tengo una colega que es abogada, ella se ha dedicado, bueno, fue jefa de la curatela, en este momento no, pero ¿qué pasaba? Después se dedicó, porque siempre le interesó el adulto mayor, para la restitución histórica, la reparación histórica de las jubilaciones. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro país están esperando a que se muera, entonces los juicios son 10, 15 años, cuando ya la persona se está por morir, ahí a lo mejor aparece una reparación. Eso también es una forma de abuso de poder. Bueno, tiene que ver con la violencia que hablaba Monse también, la económica o la patrimonial, ¿no? Digo, esta cuestión de... Y bueno, acá yo no voy a generalizar porque, antes generalicé y bueno, pero realmente cuando uno habla de estas cosas, uno encuentra en muchos de los casos la cuestión económica, ¿sí? Esta cuestión de la reparación histórica que pasa en nuestro país, cómo vivir, ¿no? de su padre, de su madre para cobrar su jubilación, su pensión, y poder ayudar a la familia, porque bueno, el mundo, como dijo también Jorge, o sea, hay el cambio de paradigma en todo sentido, todo se ha modificado, a mí a veces me cargan, me dicen, vos no evolucionás, digo, es que a mí hay algunos aspectos de hoy por hoy no me parecen evolución, me parece involución, ¿sí? Entonces, vos te parás en algunos de los artículos de las convenciones y te dice la importancia que hay, que hay entre el vínculo de los niños, el interjuego de los niños y los adultos mayores. ¿A dónde ves eso hoy por hoy? Yo me acuerdo que históricamente en mi vida lo tuve. No sé si hoy por hoy está el abuelo dedicándose al nieto en este cambio, ¿no? Bueno, hay algunos programas en las escuelas para que vayan los abuelos en los jardines o en algunos, pero todo esto de la pandemia también tuvo muchos problemas. Vamos a escucharla un poco a Monse, a ver, para que pasar un poco, bueno, la presentación, ¿por qué se llama Redos de su institución? Y cuando quieras, Adrián, pasamos el video que ella muy humildemente nos va a decir cómo se hizo, porque vamos a ver en vivo y en directo qué es lo que pasa con la institución que ya hace muchos años que está y donde la diferencia de lo que era un asilo de ancianos, que todavía en nuestra capital hay lugares, viste, que dice asilo, ¿no? De antiguamente, a lo que es un lugar de cuidado y de atención. Te escuchamos, Monse. Si querés presentarte de cómo es la institución, y cuando vos quieras le decimos a Adrián
que pase. Cuando quiera puede irlo pasando, yo voy explicando. Bueno, Adriana, entonces cuando puedas, pasa Sí. el video. Nuestra
En todo Bueno, caso, explícanos un poco sí, por qué habéis podido, Redos, qué sí, significa Redos. habéis podido ver nuestras instalaciones. Mira, nuestra institución nace a finales del siglo XIX y se llama Redós de Sant Josep y Sant Pere. Redós es una palabra catalana que significa lugar de acogida. Y de San Josep y San Pere, San José y San Pedro, porque los fundadores se llamaban José y Pedro Yacas. Entonces le llamaron lugar de acogida y le pusieron el nombre de los santos que tenían los fundadores. Es un lugar que surgió precisamente como una respuesta social a una crisis que había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en nuestro país, que atacaba lo que era el cultivo de la vid, ¿vale? Y que era en un entorno eminentemente agrícola, había muchísima gente que sufría porque se había quedado sin su modus vivendi, sin su manera de proveerse la comida. Eran personas que trabajaban la tierra y entonces surgió, gracias a la generosidad de estos dos fundadores, la oportunidad de comprar estos terrenos y construir un lugar de acogida para las personas que tuvieran dificultades. Durante muchos años, se terminó de construir en 1906 y por tanto hasta los años 70 del siglo XX fue un lugar de acogida de enfermos, de personas que habían quedado sin hogar. Estaba regido por una comunidad de religiosas católicas que lo que hacían básicamente era ir a los domicilios a cuidar a los enfermos, porque difícilmente en ese momento las personas se llevaban a instituciones. No era un hospital, aunque sí que se podían dar cuidados hospitalarios o cercanos a los cuidados hospitalarios, porque estas religiosas tenían formación sanitaria. A partir de los años 70 terminó convirtiéndose en un asilo de ancianos, porque a medida que las mujeres nos incorporamos a la vida laboral, las personas mayores empezaron a tener más dificultades para ser cuidadas en el entorno familiar y entonces se empezó a surgir esa necesidad de ser cuidados en un entorno más institucional. Pero sí es cierto que no era una demanda masiva. Yo cuando conocí a esta comunidad y a este asilo, alrededor, todavía estaban las hermanas, la comunidad de hermanas religiosas, y todavía tenía unas características muy parecidas a esto de lo que podríamos llamar un asilo. ¿Cuáles eran los principales objetivos? Los principales objetivos era que las personas que estaban viviendo allí estuvieran bien cuidadas, pero sobre todo los cuidados se centraban en una buena alimentación, en un entorno muy limpio y agradable y poco más. Había mucho amor, había mucho cariño, pero nadie pensaba en que esas personas podían tener un deseo de vida. Yo recuerdo especialmente la visita de una persona del gobierno de la Generalitat, que nos hizo una visita en una ocasión. Yo todavía no estaba vinculada a la fundación, pero no de forma permanente, no profesionalmente. Estaba, digamos, como dando soporte porque las monjitas ya estaban cada vez más mayores y tenían dificultades para gestionar y les daba algo de soporte. Y esta señora que vino a visitarnos, en un momento determinado se quedó mirando a una señora de las que estaban residiendo allí y me dijo: ¿qué crees que debe estar esperando? ¿Cuál es su proyecto de vida? Y a mí esa pregunta me impactó muchísimo. Me di cuenta de que nadie se preguntaba allí cuál era el proyecto de vida de cada uno de los residentes. Esperaban la muerte. Esperaban, mira, la muerte quizá también, pero casi todos esperaban la siguiente comida. ¿Qué va a haber para cenar? ¿O qué nos darán mañana para desayunar?
No había expectativa. Ya me han dejado aquí. Bueno, como mucho puedo esperar qué hay para comer o para cenar, y lo próximo ya es la muerte, sí. Y a mí eso me impactó muchísimo. Yo venía de un sector completamente distinto, de la gestión también, pero de un sector completamente distinto. Y entonces, bueno, me involucré muchísimo más, hasta al final dejar incluso mi trabajo. Yo era funcionaria de carrera y trabajaba en la administración pública, y me involucré en la fundación de forma plena. Me integré y empezamos un proceso de transformación. Ese proceso de transformación que nos llevó de ser un asilo a ser un centro de atención especializada para personas mayores, ¿sí? Pero con los años, una de las cosas que me he dado cuenta es que deben existir centros como los nuestros, a poder ser gestionados por entidades como la nuestra, sin ánimo de lucro. A mí me da mucho miedo cuando, no quiero decir que no lo hagan bien, porque hay de todo en todas partes, pero me da mucho miedo cuando alguien centra su mirada sobre la atención a las personas pensando que es un espacio de negocio. A mí me da muchísimo miedo. Entonces, por desgracia, en el ámbito de la atención a la gente mayor, han surgido muchísimas empresas, multinacionales incluso, que lo han visto como un espacio de negocio. Y ahí es donde se pierde algo esencial, porque las personas no podemos ser nunca, el cuidado de las personas no puede ser nunca un espacio de negocio. Lo digo también por la sanidad, ¿eh? Esa mirada de la atención asistencial, desde el ámbito del humanismo, yo creo que no lo tendríamos que perder nunca. Y eso no quiere decir que un señor que ponga un negocio no pueda ser humanista. Gracias. Yo digo siempre que uno puede ser un negocio o algo productivo en salud y en educación, pero hecho con ética. Claro. Yo no acepto cuando no hay moral ni ética. Claro. Por eso justamente hablábamos antes del programa, cuando por ahí se le da comida que está en mal estado, se los ata para no molestar, se los medica, y cuando hay alguien que va a visitar a su familiar y está el otro esperando y dice, y espera a ver si viene alguien. Y cuando no aparece nadie, que esa es la función que tienen que hacer los que trabajan en la institución, ¿no? Entonces creo que esto, por eso cuando vos decías del cuidado, ¿no? De la persona adulta mayor, no como un objeto, como una cosa, ¿no? ¿Cuál es Pero para poder hacer esto hay que poner en el centro de la atención a la persona. Yo creo que estoy de acuerdo con Jorge, que estamos en un cambio, tenemos un cambio de paradigma a nivel social, porque la vejez y la muerte las hemos descartado como hechos naturales de la vida, ¿no? En pos de esa visión juvenil de cómo debe ser la vida. Entonces, en ese cambio de paradigma, también estas instituciones que se han ido creando, sean sociales o mercantiles, pero que se han ido creando para responder a las necesidades que tenía la sociedad y sobre todo los adultos mayores, en un momento determinado se han apartado, se les ha puesto mucho énfasis a la organización en sí misma, para que esa organización dé sustento y amparo a esos adultos mayores. Yo creo que ahora también estamos en un cambio de paradigma en este sentido, y lo que nos estamos planteando de forma muy clara, al menos en nuestro país, esto ya está bastante avanzado, es el hecho de que en el centro de la atención tiene que estar la persona, y es la organización que debe ser lo suficientemente flexible como para atender aquellas necesidades reales que tiene la persona. No podemos partir de programas generalistas para atender las necesidades de las personas, porque las personas no somos
no tenemos necesidades generalistas. Cada uno necesita lo que necesita. Y para eso se necesitan, o para esto es preciso que las organizaciones sean muy flexibles, que las organizaciones estén, Pedro hablaba de la capacitación de los profesionales, que las organizaciones tengan profesionales muy bien capacitados, que tengan mucho soporte. Sin profesionales bien capacitados y muy bien cuidados, no podemos dar buenos cuidados a las personas que vamos a atender. Un profesional que no esté bien remunerado, un profesional que no tenga sus descansos reconocidos, un profesional que no esté valorado por el trabajo real que está haciendo, que está llevando a cabo, no puede dar buena atención. Esto es imprescindible. Entonces hay toda una serie de cuestiones que nos estamos replanteando muchísimo en relación al cuidado de las personas, de los adultos mayores. Pero para mí el más importante en este momento es que no hay suficientes recursos públicos, incluso me atrevería a decir privados, para poder dotarnos de todas las plazas residenciales que precisan nuestra presión demográfica. Al menos en España es muy evidente, no sé lo que pasa en Argentina, pero en España tenemos unas listas de espera interminables y muchísima gente, muchísimas familias que están sufriendo porque ya no tienen medios reales para poder atender a esas personas mayores en sus domicilios. Pensad que la incidencia de deterioros cognitivos, de Alzheimer, cada vez es más alto y esas personas necesitan una atención muy especializada. Entonces, nuestra propuesta, o lo que nosotros vemos claro, es que debemos actuar mucho antes de que las personas necesiten ser institucionalizadas y que para ello debemos reforzar mucho la atención comunitaria y debemos acompañar a las personas en sus domicilios con los servicios que necesiten, aquellos que necesiten de forma precisa, para evitar al máximo posible que necesiten ser institucionalizadas. O sea, envejecer en el domicilio con el soporte de la comunidad es lo ideal. Esto sería, claro, a mí me preguntan, ¿dónde quieres envejecer? Yo quiero envejecer en mi casa. Claro, quiero envejecer y morir si puedo en mi casa, porque forma parte de la vida. Antes, no sé si ha sido Pedro o ha sido Jorge que decía, ostras, es que ya llega un momento en que nos dejan apartados como si fuéramos un trasto viejo. Y habéis hablado de la sabiduría. De verdad, yo he sonreído mucho porque yo tengo la inmensa fortuna de trabajar en un lugar que está cargado de sabiduría. O sea, incluso con toda la gente que tiene Alzheimer, hay momentos en que sus dos neuronas que funcionan conectan, y vosotros sabéis mucho más de esto, y me sueltan unas frases con una profundidad, me sueltan unos pensamientos, comparten unas vivencias que tienen una profundidad que de verdad, yo solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Quiero decir que a mí me emociona profundamente. Yo a veces visito el instituto el instituto de secundaria. Bueno, tenemos un par de institutos en el pueblo y colaboramos con ellos para que los chavales hagan prácticas en nuestro centro. Entonces, algunas veces voy allí y me encuentro un montón de jóvenes con las manos en los bolsillos, que tú les dices, hola, buenos días, y te contestan, Es toda la respuesta que te dan. Y en cambio... Vamos a escucharlo a Jorge un poco. Sí. A ver, creo que Jorge compartís un poco lo que dice Monse para que vos puedas hablar un rato y después entre los cuatro. Por supuesto, yo creo que tenemos muchos puntos de convergencia porque esto es algo que hace a la condición humana en sí, ¿no? Mi interés por todos estos temas nace, qué sé yo, hace más de 30 años cuando inicié mi carrera como docente de psicología evolutiva
en la facultad, en la Universidad de la República, y bueno, constatamos con los colegas de entonces el gran vacío que había en cuanto al abordaje de lo que era la vejez como momento evolutivo, enmarcado dentro de algo macro, que es el proceso de envejecimiento, que como todos sabemos, comienza desde el mismísimo momento de la gestación. Y bueno, allá por 2006 me convocó la doctora Perla Mamante Goldstein para integrarme al grupo de Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología, espacio donde encontré la posibilidad de desarrollar proyectos y bueno, desarrollar eventos, congresos internacionales que fueron realmente muy, muy fermentales, porque nos convocaron a profesionales de distintas partes del continente a pensar, a repensar y a interpelarnos acerca de cuál es el rol que nos cabe como agentes vehiculizadores de salud, ¿no?, en la gestión de todo este gran cambio, de todo este Big Bang demográfico que se dio, ¿no? Y creo que en tal sentido tuvimos la oportunidad de escucharnos y entender que es inviable abordar el tema de la tercera edad si no es desde una perspectiva poliédrica, vale decir, entendiendo todas las aristas que hacen al tema y no pretender ver desde el prisma, a través del prisma de la psicología o del psicoanálisis, una realidad que es mucho más abarcativa y que merece un profundo abordaje antropológico, ¿no?, en el amplio sentido del término. Y yo quisiera que, un poco para situarlos, para aproximarlos a lo que es la realidad acá en Uruguay, bueno, les cuento que estudios efectuados en 2018 arrojaron que la expectativa de vida al nacer promediaba entonces los 77,77 años, siendo una de las más elevadas de la región y alcanzando a nivel global el 48º lugar. Nada desechable, ¿no? Ahora, considerando que en 1960 la expectativa era de 67,78 años, bueno, se desprende que el avance ha sido más que significativo. Ahora bien, a la luz de estos indicadores de por sí auspiciosos, se impone como interrogante a dilucidar si el mundo se haya preparado para asumir los desafíos planteados por tamaña explosión demográfica, especialmente en lo atinente al área de la salud mental. En concomitancia con el exponencial desarrollo que hoy por hoy registran las ciencias médicas en general y la biotecnología en particular, y de cara a un futuro que no admite dilatorias, bueno, los estamentos sanitarios deberán, a mi criterio, delinear y operativizar modelos de intervención enfocados no solo a la extensión del ciclo vital, no solo quedarnos en lo cuantitativo, sino también a la provisión de calidad de vida, que es en ese sentido cómo lograremos darle más vida a los años, parafraseando una canción, ¿verdad? Miren, en Uruguay la instalación de residenciales para ancianos, en su amplia mayoría apartados de los estándares asistenciales adecuados, se ha tornado moneda corriente en los últimos 20, 25 años. Y la pandemia no hizo más que exacerbar precariedades y denunciar flagrantes irregularidades rayanas en lo delictivo, podríamos decir, sobre todas las cosas, ante la recurrente desatención de los organismos competentes, y esto es lo más lamentable, ¿no? Todo esto ante la recurrente desatención o desinterés, en algunos casos, de los organismos competentes y la incomprensible desidia de quienes, aún constatando irregularidades, optan por depositar, así lisa y llanamente depositar a sus mayores en esta clase de establecimientos eufemísticamente denominados hogares o residenciales. Ahora,
la consabida falta de idoneidad y o escrúpulos de quienes a menudo, y acá sintonizo muchísimo con lo que manifiesta Montserrat, ¿no? O sea, quienes a menudo ven en esta actividad simplemente la oportunidad de, bueno, de obtener pingües ganancias, prescindiendo incluso de la, digamos, de la contratación de profesionales y personal debidamente. Bueno, todo ello se ha vuelto una constante que resiente toda posibilidad de satisfacer adecuada y competentemente las necesidades nutricionales, sanitarias y recreativas de los residentes. Quiero consignar, por otra parte, que son relativamente pocas y considerablemente onerosas para el grueso de la población, las casas de salud, como también se les llama, que garantizan el cabal cumplimiento de todos estos servicios. Y si bien es de orden justipreciar la encomiable tarea, tanto en la esfera institucional como domiciliaria, de infinidad de trabajadores amorosamente abocados al cuidado de adultos mayores, bueno, la permanente exposición a situaciones estresógenas y la falta de apuntalamiento psicológico son, potenciales desencadenantes de cuadros de burnout, ¿no? El síndrome del cuidador quemado, con todas las consecuencias que ello acarrea para la integridad misma del funcionario y de los ancianos, las más de las veces imposibilitados de denunciar, y acá seguimos en sintonía con Monse, y bueno, con Pedro también, la imposibilidad de denunciar el padecimiento de violencia física y o psicológica, negligencia, usurpación de bienes u otra clase de atropellos e ignominias. Y por supuesto... ¿Sí? Porque hay una cosa que me parece que estamos todos de acuerdo, en que se tendría que tener en las instituciones un abordaje para los profesionales que trabajan en las instituciones. Totalmente. Porque de alguna manera, el trabajar con la salud mental, más los problemas físicos, más todo lo que venimos hablando, la persona necesita un espacio. Y esto, como entra, entre comillas, a un mayor presupuesto, en general las instituciones no lo tienen. Vamos a tener que ir sintetizando, pero creo que hay me parece que Monse explicaba que ese video se armó, vos no estabas, Jorge, antes de empezar el programa, que en la pandemia mucha gente depositaba a sus ancianos sin saber a dónde, cosa que vos también decías. Y a raíz de eso surgió este video, para mostrarles a dónde habían dejado, ¿no? Esa cosa de que no importa, ¿no? ¿Cómo? Bueno, acá me dice el productor que nos deja un ratito más, ya nos pasamos del programa, pero bueno, como son cosas técnicas, pregunto, porque realmente, digamos, ¿no? Creo que los cuatro estamos de acuerdo, que se ha extendido la edad. De hecho, que nosotros cuatro ya somos adultos mayores los cuatro. Entonces, el tema, ¿cómo es, no es cierto?, cuando de repente la persona quiere vivir, quiere hacer otras cosas, se siente más libre. Cuando uno entra a un restaurante y le parece muy caro, nos vamos sin ninguna culpa, ¿no? Y cuando no nos gusta algo que nos hacen, también lo decimos. Pero nos llevó mucho tiempo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado está ese aspecto dentro de lo social, y como decía Jorge, que sabe que yo lo comparto, el sentido antropológico, Pedro también, que tiene el psicoanálisis y que muchos no lo tienen en cuenta, porque es tener en cuenta lo social, lo cultural, como toda la parte de salud integral, ¿no? Desde la alimentación, que a veces uno encuentra en estos lugares que la alimentación es pésima, cuando realmente haciendo una verdadera alimentación de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que necesitan, no resulta, y lo digo con mucha certeza, por el proyecto que yo tenía y que fue un tema muy investigado también por mí.
Así que bueno, los dejo un poco que puedan conversar entre los cuatro para ir cerrando. No, yo me quedaba pensando en esto que decía Jorge, y también dijo Monse antes, ¿no? Esto de profesionales que, bueno, justamente quizás en búsqueda de un mayor bienestar, quizás económico, por escasos recursos, entonces ha pasado, ¿sí? Y pasa, que se desempeñan en distintos hogares, en distintas residencias, van de una a otra, entonces esto lo que produce es un mayor agotamiento, una mayor dificultad para poder estar al 100% en un lugar, y esto también se vivió acá en lo que fue la pandemia y con el coronavirus, ¿no? Con el tema de estos personal de la salud que iba iba de un geriátrico a otro, a una residencia a otra, en donde, bueno, trasladando y llevando el virus justamente porque trabajaban quizás en 3 residencias, ¿no? Entonces esta falta de cuidado que había, y sí me llamó poderosamente la atención que una de las residencias, yo no sé si vos recordás, Susana, había establecido una forma, porque justamente los familiares no podían entrar en contacto con sus familiares, porque estaban en las residencias, habían establecido como un toldo de plástico, ¿sí? En donde se podían ver a través de esta manera, ¿no? Entonces digo, bueno, se buscó la forma, esta residencia, de poder encontrar estos sostenes afectivos y emocionales que necesita toda persona mayor, que necesitamos todos en la vida, pero más que todo cuando estamos más vulnerables, ¿no? Que es cuando estamos más grandes. Entonces, y en esto sí me parece importante resaltarlo. Y después el tema de la integridad, ¿sí? Porque, bueno, en todas las convenciones y en todas las leyes apuntan a la cuestión integrativa, ¿no? Y con esto tiene que ver con lo que hablaba Jorge y también Monse, en relación a, también vos lo dijiste hace un ratito también, el tema de la nutrición, el tema de la que es la salud mental, las cuestiones físicas. Hay que tener una mirada, ¿sí? Integral sobre la persona, ¿no? Y esto sí me parece importante. Ahora, ¿se aplica, no se aplica? ¿Es un ideal? ¿Se cumplirá algún día? En algunos lados pasa, en otros no. No sé. Yo creo que depende mucho, de, y bueno, quizá me diréis que aunque ya soy una adulta mayor, todavía soy una idealista. Uh-huh. Y creo que depende mucho de la respuesta que demos desde la sociedad. O sea, yo creo que una de las cosas que debemos exigir a nuestros gobernantes es, y lo veo así, y yo intento hacerlo desde mis ámbitos de actuación, es exigir que se dediquen los recursos que son necesarios para esta etapa de la vida. Quiero decir que en esta visión que tenemos de que en la juventud está la vida y estamos apartando de la vida el envejecimiento y la muerte, no podemos caer en esa trampa y tenemos que exigir que realmente se pongan los recursos que son necesarios. Nosotros aquí en Europa, no sé si os ha pasado a vosotros, pero en Europa la primera ola que tuvimos del coronavirus impactó de una forma tremenda en todas las residencias de ancianos, de una forma tremenda, ¿sí? Fueron momentos extremadamente duros y difíciles, y a partir de este impacto tan grande, ahora estamos viviendo como una cuestión de péndulo, estamos viviendo unas restricciones en cuanto a la normativa, en cuanto a las leyes, las normas que tenemos que imponer dentro de las residencias son mucho más restrictivas que las que tiene la población en general, ¿sí? Por ejemplo, nosotros todavía vivimos sectorizados, o sea, el personal no puede relacionarse de diferentes unidades residenciales. Estamos sectorizados. Las personas no pueden salir de su unidad residencial, pero no pueden mezclarse para hacer actividades con otras personas de otra unidad residencial, ¿sí? De otra unidad de convivencia. Todavía estamos viviendo en burbujas dentro de las residencias. En cambio, la población en general, todo esto ya no está, ya no son... yo creo que se está castigando doblemente y de una forma muy inhumana
a los mayores por el hecho de haber sido víctimas durante la primera ola. Y esto es algo que nosotros, hay todo un movimiento que lo estamos denunciando de una forma muy clara, ¿sí? Entonces, ahí es donde también vemos cómo la administración pública se autoprotege, porque esto es una protección de la propia administración que dicta las normas, se autoprotege para no volver a ser centro de atención en los medios de comunicación, etcétera. Pero los que están sufriendo y las víctimas de ese exceso de celo en cuanto a su protección son los propios residentes, personas que están en el último tramo de su vida y que tienen restricciones, bueno, yo no os quiero contar detalles, pero restricciones muy severas en cuanto ahora ya pueden acceder los familiares y tal, pero todavía tienen muchas restricciones. Gracias, Monse. Vamos a tener que ir cerrando, porque nos pasamos ya 20 minutos. Bueno, gracias, Pedro. Jorge, cierren el programa. Yo voy a anunciar que el próximo programa va a estar la doctora Bel Feinstein hablando del otro, nuestro devenir persona. Tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Yo quiero agradecerte a vos, Susana, como siempre, ¿sí? Agradecerte la invitación, el estar con Jorge, con Monse, ¿sí? Establecer esta alianza, estos enlaces, este diálogo, ¿sí? Este conversatorio de alguna manera sobre todo lo que es el adulto mayor, que me parece que es sumamente positivo, y poder transmitir, ¿sí? Todo lo que, bueno, de nosotros podamos, ¿no? Agradezco a Katia también. Uno de los que me ayudó en armar esto, Monse, Sí, Monse, sí, gracias, Monse, también. Yo, un placer. Porque cuando mi cuñada me habló de vos, dije, bueno, qué interesante, así que bueno, agradezco a Katia también. Claro que sí. Yo quisiera, a modo de despedida, bueno, en primer lugar, agradecer esta oportunidad de intercambiar miradas y pareceres sobre este tema, y sobre todo reivindicar el derecho del adulto mayor a ser visibilizado, escuchado, a elegir, a desarrollar autónomamente su vida y por ende a apropiarse de este tiempo del cual ha sido laborioso constructor. Bueno, creo que eso constituye uno de los grandes desafíos y asignaturas pendientes que nos queda, ¿no?, de cara al tiempo que vendrá. Muchísimas gracias por gracias gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Que tengáis un buen día. Chao. Un abrazo. Gracias para todos. Chao, chao, chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces.